conversación, Iván. Una conversación entre tú y yo. Listo. Hola, Liz. ¿Cómo Hola, estás? Yoyo. Bien. Aquí ya confianzas. Ya bien. un poquito más. Sí. Bueno, eso está muy bien. Te damos la bienvenida al canal. De verdad, muchas gracias por prestarnos de tu tiempo. Y te invitamos porque queremos escuchar tu historia. Cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, yo soy Heidi Martínez, tengo 33 años, llegué a una iglesia de carácter cristiano cuando tenía 8 años porque mi familia empezó a ir. Como cerca de los 16 hice mi oración de fe y empecé, creo que toda mi vida la recuerdo sirviendo. Entonces, claramente, mi familia llega, empieza a hacer pues, todos estos cursos que para el bautizo y todos estos temas. Entonces, la niña, en ese momento no habían escuelas infantiles o no era como tan requisito ir, entonces yo estaba en la escuela con los grandes. Luego de que estuve como yendo a la iglesia, un familiar mío abrió un grupo en un barrio de Bogotá y empezó a liderar, se formó una congregación como súper chiquita, muy linda, te estoy hablando que yo tendría 9 años. Y nada, empecé a servir con niños, a medida que pasaba el tiempo, como que empiezas a entender mucho. Yo siempre he creído que como lo que tú ves en tu casa te forma un montón. Y estuve un montón de tiempo siendo profe de niños, luego en la congregación a la que fui siendo profe de niños, por alguna razón terminé en los grupos de jóvenes, siempre me sentí como muy, yo siempre digo que soy, cuando me dicen como que soy, qué religión puedo profesar, Sí, ¿qué profesas? siempre digo, creo que cristiana, pero de las malas. Entonces siempre he dicho que soy de las malas cristianas, toda la vida lo dije, porque siempre hubo muchas cosas que me hicieron ruido. Pero tú lo dices es porque te sentiste así. Sí, o sea, claro. Te sentías una mala cristiana. Me sentía muy mala cristiana porque nunca fui de las de orar. O sea, por ejemplo, claramente como estuve en grupos de adultos, siendo tan chiquitica, eran pues las oraciones, los ayunos y yo muriéndome ahí del dolor de estómago en un ayuno, pues tenía 12 años. Yo decía, no, esto no es de Dios, o sea, soy de las malas cristianas. Y ya a medida que fui siendo más grande, hice mi oración de fe a los 16 y empecé a servir con mucha devoción en la iglesia en la que estuve. Era con niños. Con niños. Sí. Creo que realmente esas cosas son de los recuerdos lindos que tengo, haber servido de una u otra manera a impactar vidas, porque tengo la dicha de decir que hoy veo alumnos míos de esa época que todavía me dicen, profe, qué rico verte, profe, una vez dice un versículo del cual yo ya ni me acordaré, y me dicen, ese versículo me ha servido, me recuerda que Dios está. Siempre me definí así. Con el tiempo estuve en grupos de jóvenes y empecé a liderar un grupo de jóvenes en el barrio en el que vivía. La persona que me dijo, no, China, tú puedes, yo decía, ¿cómo se nota que no sabe la clase de ser humano que soy? ¿Por qué? Contestataria, rebelde a mi manera, no rebelde nunca contra mi mamá o mi familia, pero sí muy contestataria, muy dudar mucho. Habían muchas cosas en la congregación que toda la vida me hicieron ruido, pero creces muy en estas formas de los ojos puestos en Cristo. No en el hombre. Los ojos puestos en Cristo. O sea que en algún momento empezaste a cuestionarte a ti misma sobre muchos temas, como buen joven que todos pasamos por ahí. Y sentiste que en algún momento te dijeron, pilas, que tener dudas es malo. ¿O te hicieron sentir así? Más que decírmelo, sí se sentía. Porque, hombre, estás escuchando la voz de Dios. O sea, hay un hombre, una mujer, una persona en un púlpito que te habla de parte de Dios. ¿Cómo pones en duda la voz de Dios? Sí. A nivel, digamos, teológico, hablando pues de la Biblia, del estudio bíblico, muchas cosas me hicieron mucho ruido, mucho tiempo. Por mi edad podrán saber que viví como esa transición de la iglesia, que hoy en día todo el mundo, y yo siempre lo he dicho,
ya tuve el valor de decirlo como a mis 20. Las iglesias son clubes sociales. Sí. Entonces, y no está mal. Es como un equipo de fútbol, como, no sé, un parche de jugar parqués, un club de lectura de libros. Es un club social, desarrollas relaciones bajo un fin y bajo un interés con estas personas. Sí. Y eso se vuelve una iglesia, o así lo leo. Pero siempre sentí que tenía muchas dudas porque me hacía mucha bulla. Claro, viví en la época en la que no escuches a Shakira, no veas Dragon Ball Z. Me acuerdo mucho que cuando salió Harry Potter... Hazme un favor, aquí entre nosotros nadie se meta con Goku. Sí. Que era, no, porque todo estaba atado al demonio, entonces te crían o creces como con una cultura del miedo. Estos análisis obviamente los hace uno ya a los 30, cuando ya uno es una persona que ha vivido cosas. Y me acuerdo mucho que cuando salió Harry Potter, terrible, me sentí súper mal porque amo mal Harry Potter y yo, ¿cómo me puede gustar la magia? Pésima cristiana, eso es del diablo. Ahora, digamos, eso son cosas leves, ¿no? Recuerdo una vez que salí a tomarme unas cervezas con amigos, con personas porque generas relaciones. ¿Tú hiciste eso? Me tomé una cerveza, nos sentaron, nos preguntaron, porque otro chico que iba en la salida de ir a Velitas. ¿Cómo así nos sentaron? O sea, te tomaste una cerveza y se enteraron de que te fuiste a tomar la cerveza en la iglesia. Sí, porque íbamos un grupo de amigos y una de las personas estaba participando. Bueno, no sé cómo se entraba a los grupos de la alabanza porque nunca me interesó y no... O sea, siempre estuve en todo tipo, clases de niños, clases de adolescentes, clases de adultos. Se me da a conocer la gente, pero nunca traté de ser como estas figuras representativas dentro de la iglesia. Entonces, simplemente conocía a gente y ya. Una vez fuimos a ver velitas, luces, me acuerdo mucho. Compraron un 6-pack y a mí me dio mucha risa porque todos, no, esto acá. Y yo toda en la universidad, yo dije, yo tomo cerveza como cada mes. A ese nivel, entonces yo siempre decía, es que yo soy una pésima cristiana. En la universidad fumé, hoy en día puedo tomarme una cerveza, así lo hago. O sea, como que empecé a desarrollar cosas, gustos que no eran bien vistos. Sí. Pero entonces ese era mi pecado, ¿cómo te vas a tomar una cerveza? ¿Y qué les dijeron en la iglesia? Fue muy chistoso porque la persona que fue a hablar decía que no podía como estar tocando un instrumento dentro de la iglesia o estar en sus clases, bueno, no sé honestamente, que él había tomado cerveza con gente de la iglesia. Claro, la persona en ese momento que lideraba preguntó quiénes eran. Eso fue, me acuerdo mucho como un sábado, un sábado tal vez. Esa semana me escriben a Facebook, hola Hailey, ¿tendrás tiempo tal día para que te visitemos? Siempre toda la vida me hizo ruido y me ha hecho ruido como concebir un ser humano como objeto de un solo grupo. Sí. Ejemplo, tú no solo trabajas, tú tienes trabajo, familia, amigos, estás en tu iglesia. Y a mi casa vi mucho las visitas que le hacían a mi familiar y siempre sentí que eran como no visitas de amigos, sino un poco fiscalizadas. Nunca venga, llamamos a lista, tal vez. Y miremos cómo te has comportado. Embolaste los zapatos, tienes la camisa planchada, no sé, como cositas así. Toda la vida me hicieron ruido, pero pues nunca fui como, bueno, pues nada. Amaba estar en la iglesia, me encantaba todos los domingos. Yo era de las profes que tenía clase a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana y me quedaba culto de las 10. Toda la mañana ya. Hoy en día digo, ¿cuánto tiempo dejé de estar con mi hermano, con mi mamá, con mis abuelos? ¿Cuánto tiempo le dediqué a un lugar? Sí, le doy gracias a la vida, al universo, a Dios, a lo que la gente quiera creer, porque sé que impacté vidas de una forma positiva, pese a que yo me sintiera ser una mala cristiana, porque siempre me sentía así, no porque me lo dijeran, sino porque veía muchos comportamientos en mí que yo decía, qué paila soy. No cuadra. O sea, no. Siempre sentiste que no cuadrabas en el molde. No, siempre me sentí como muy fuera.
Entonces estas personas le dije, no tengo tiempo. Estaba en la universidad, me acuerdo mucho, como en séptimo semestre, yo soy comunicadora social. Y me acuerdo que me dijeron, no, es que queremos visitarte. Le dije, no me visites, yo voy a la iglesia. Nos vemos el domingo. Sí, yo como súper relajada porque yo no sentía que hubiera hecho algo mal. Sí. Peor aún. O sea, tú ibas inocente. Pues yo sí lo intuí porque una de las personas con las que salimos me escribió, nos están citando porque esto tú dijiste algo. Y yo, Dios mío. Sí, claro, yo no tenía relaciones como amistades tan sólidas. Le dije, mira, yo seré lo que sea, pero la verdad soy una persona que creo que soy muy leal a la gente en general. Le dije, no. Ya luego ese domingo, eso mejor dicho, como 15 personas allá, todos hablando con el líder de su momento. Y me acuerdo mucho que hoy en día me da mucha risa, pero en ese momento me dio como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No entiendo, o sea, no me gusta esto puntual. Queremos saber qué hiciste tal día. Yo fui a ver luces. ¿Con quién fuiste? Con tales personas. ¿Qué hiciste? Yo, caminar. ¿En dónde estuviste? Por la séptima. ¿Tomaste cerveza? Sí, me tomé una cerveza. ¿Quién más tomó? Yo no, pues honestamente no tengo el tiempo de estar viendo. Yo me estoy imaginando la escena como si fueran una interrogación militar, sí. ¿No? ¿Cierto? O sea, como, pero confiesa. Y yo toda como que, pues obviamente vi mucho temor en las personas que antes de hablarme, no vayas así. Yo decía, para mí fue normal porque en la universidad pues yo de verdad tenía la tranquilidad de ir a tomarme una cerveza y yo decía pues es que no siento que estés haciendo mal. Exacto, a mí me daba mucha risa porque entonces yo empecé a desarrollar este tema de la ocasión de caer. Entonces yo empecé a identificar cuál era mi ocasión de caer. Nunca tuve problemas con el licor, nunca los he tenido. Puedo tomarme una cerveza, 2 cervezas y no, hasta el sol de hoy no he cometido un solo crimen. Creo. Y fue muy chistoso porque todos así súper angustiados me llaman a mí, ¿quién tomó? Y yo no, pues la verdad es que no tengo la capacidad de estar fiscalizando como 15 personas. Yo sé lo que yo hice y te estoy diciendo, está muy mal, no sé qué, bueno, y yo, ay, bueno, sí, ya. Pero me valió como... ¿Qué edad tenías? 19. Entonces, claro, ya siempre fui una persona como muy cuestionadora, pero nunca me había expuesto a este momento. Y a ese momento entendí que había hecho muy bien en mantener mi vida fuera de la iglesia. Sí. Siempre salí con gente fuera de la iglesia. O sea, tenías un círculo social fuera de la iglesia. Igual también tenías algunas personas con las que te hablabas dentro de la iglesia, que no tiene nada de malo. Exacto, soy una persona súper social, entonces se me da perfectamente poder apagar un recibo de la luz. Conozco. Sí, hables a alguien. Se me da. Y entonces, fue muy chistoso y eso me empezó a hacer ruido y entendí que había hecho bien y que quería seguir siendo una persona invisible en la congregación porque siempre me sentía así. Así conozco a mucha gente, siempre dije, no soy tan relevante. Y está muy bien para mí, para mi forma de vida, para mi forma de ver la vida. Pasó el tiempo y una persona a la que le tengo mucho afecto decidieron abrir como un grupo de jóvenes en el lugar en el que vivía y se postuló una chica, pero... pero fue muy chistoso porque ella no conocía a nadie, entonces claro, era una persona muy de iglesia, muy de círculos sociales solos en la iglesia y fue muy difícil empezar para ella liderar eso. Tuvo problemas como con el liderazgo, honestamente no sé qué sucedió y una persona a la que le tengo mucho afecto es un pastor que le tengo mucha admiración. Me acuerdo mucho que me llamó un domingo y yo estaba en un grupo representativo de jóvenes de esa iglesia. No, Chinita, es que tú vives en tal barrio y queremos pues pasarte ese grupo allá porque no hay quien lidere. Y yo, la señorita me tomó una cerveza y no me da cargo de conciencia. Paz, no, yo no soy la persona, yo no puedo liderar jóvenes.
porque me sentía en constante pecado. Exacto, o sea, creo que hemos malentendido mucho lo que es ser un cristiano verdadero. O sea, vivir el cristianismo es una cosa y el cristianismo que nos enseñaron de cómo se debía intentar vivir era otra cosa, o se debía intentar mostrar, porque pues, cuando uno va y mira en realidad es más profundo el tema, solo se muestra una cosa, pero en realidad la persona vive otras cosas. Exacto. Y no se le permite ser una persona real, una persona que falle, una persona que tenga gustos diferentes, una persona que se autocritique o que tenga la capacidad de hacer cuestionamientos sin sentirse, no, yo no puedo preguntar porque, Dios mío, estoy dudando de la voz de Dios. ¿Cómo es posible? No tengo fe. Exacto. ¿Sí? Entonces es como, creo que lo que pasa en las iglesias, lo digo desde mi experiencia de haber estado toda mi vida en una iglesia, haber salido, haber intentado estar en otra iglesia, o sea, sí, de pronto la gente de las iglesias me mirará y dirá, el problema debe ser ella, porque eso lo escuché en la segunda iglesia a la que fui, es que el problema debe ser tú y yo como, pues... No, creo que el problema fue de Dios al darme un cerebro y la capacidad de razonar. Sí. Ahí sí, cúlpenlo a él, no a mí. O sea, ahí sí, échenle la culpa al mal. Pues no creo que el resumen es sencillo. Si uno lee el Nuevo Testamento, sobre todo enfocándose en la vida del Señor Jesucristo, hay muchas preguntas que él hizo, empezando por el día que se le perdió a sus papás. Cuando lo fueron a encontrar, lo encontraron hablando sobre la palabra y preguntándole a los sabios de la ley. Y se maravillaban porque un niño tan pequeño preguntaba. Sí, y creo que eso siempre fue algo que, y es lo que yo veo en general en las denominaciones religiosas, que te crían es con culpa. Sí. Como viví esta transición de la iglesia un poquito legalista, porque a la iglesia que yo iba no era tan legalista, luego empezamos a ver piercings y cortes raros y gente tatuada, entonces yo sentía que estaba en una iglesia. ¿Eso fue la primera o la segunda? No, en la primera. Okay. Empecé a ver gente así y dije, no, esta iglesia es diferente, es un hit porque hay gente tatuada. Fue muy chistoso. ¿Te gustan los tatuajes? Un poquito, pero tengo poquito, no tengo tanta plata para tatuarme tan seguido. Me hizo mucho ruido cuando empecé a analizar el Nuevo Testamento. Y vi en Jesús algo muy como lo que me llamó. Creo que conecté con su historia, con su vida, con una persona que no juzgaba. Iba callado y abrazaba. Y creo que eso me hizo tanto ruido que dije, no me importa, voy a hacer eso. Y entonces pasé de sentir, y seguí toda la vida, lo diré, si sigo creyendo o sea, si sigo teniendo afinidades religiosas al cristianismo, diré, soy de las peores. A mí siempre me verás cuestionando, siempre me verás diciendo, ven, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Sí. Pero piensa. Dámelo un poquito. No porque quiera cuestionar la institución, sino porque creo que el cerebro es tan maravilloso y, o sea, si Dios nos creó y en serio somos a su imagen y semejanza y además me dio libre albedrío, pues es para que piense. Yo siempre he dicho dos cosas. Uno, tan frágil es la fe que profesas como para que le preguntes algo y se quiebre. Exacto. Sí, o sea, es así de frágil, o sea, no puedo preguntar porque se va a partir. Y la otra es, cuando uno lee las palabras del Señor Jesús, muchas de sus palabras terminan en pregunta y muchas las dejó sin contestar. Exacto. No es malo preguntar. Exacto. Cuando uno lee Salmos, el salmista hizo muchas preguntas. ¿Quién es el hombre para que te fijes en él? Pregunta el salmista. Entonces, no tiene nada de malo preguntar, pero sí hemos venido de una generación donde pilas. O sea, cuidado. Puedes tener preguntas, pero ¿sabes qué puedes hacer con ellas? O aprende tú a resolverlas o aprende a alinearte a lo que yo te estoy diciendo que te alinees. Creo que eso me hizo mucho ruido y en esta transición empecé como a tratar de cambiarme muy a la fuerza. O sea, intentaste amoldarte. Tenía 20, no, ya no voy a ir a bailar. ¿Por qué bailar? No.
No, bueno, bailo con mi familia, pero pues estoy con mi familia, de pronto a Dios no le parece tan mal. No peco aunque bailo. Exacto. Me tomo una cerveza con mi familia en un asado. No estoy tan mal. Ya no estoy tan mal. Empecé a hacer devocionales, pero seguía haciendo mal porque no era el devocional que me mandaban los líderes, entonces... Tú hacías tu propio devocional. Sí, ¿cómo vas a hacer un devocional? Y luego me ofrecen este liderazgo. Sí. Fue muy chistoso. O sea, hoy en día me da mucha risa, pero agradezco mucho de verdad haberlo vivido. Porque tenía 2 amigos y no lo contaron. Y yo me acuerdo que nos sentamos en una panadería a tomar café y yo así es que ustedes no saben la clase de persona que soy yo no puedo liderar. Yo soy lo peor. Porque claro, también recuerdo mucho esta historia de la Biblia en que hay un profeta que tiene 2 hijos que no respetan el templo. Sí. O sea, y yo decía, no tocas lo sagrado con las manos sucias. Siempre crecí pensando eso, que estaba sucia, que nunca iba a ser suficiente. Sí. Con los años hoy en día digo, Dios es una burra para hablar, puede usar cualquier cosa. Y bendito sea Dios y me ha usado en algún momento. Okay. Me acuerdo que ellos me decían, no, es que no hay otra persona, y yo a ellos toda la vida los he admirado, toda la vida los he querido y siempre vi mucho en ellos. Y me acuerdo que les dije, pero ¿por qué no lideran ustedes? También porque yo no quería ser visible. Sí, querías continuar, digamos, sin llamar tanto la atención. Exacto. Para que no se metieran en tu vida, me imagino. Sí, porque sabía que iba a ser complicado, porque si era complicado para mi mami recibir mis cuestionamientos, si es mi mamá, es la mujer que me dio la vida, es la mujer que más admiro en el mundo. Yo decía, no, pues esta gente con el amor que me tienen, pues pobrecitos. Yo no pensaba ni en mí, ¿sabes? Pensaba en, ay, qué pecado la gente que le toque liderarme. Sí. Me ofrecen, mis amigos me convencen, no hay otra persona, y yo dije, pues voy a hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, pues qué tan difícil puede ser dar unas palabras, qué tanta gente va a llegar. Tuvimos un grupo de 20 personas, preciosísimo. De las cosas más reales que viví, eso, en la iglesia, siendo parte de una comunidad. Pero me acuerdo mucho que cuando me mandaban las palabras, me hacía ruido armar los sermones y... Entonces no te cuadraban los diálogos que te enviaban para darlos. ¿Y qué hacías entonces? ¿Los cambiabas? Los modificaba, tricito. Ahora digo como bendita rebeldía, pero no creo que haya sido mi astucia. Creo que realmente yo ya había pasado por la universidad, yo estaba trabajando y sabía que estos chicos que les llevaba 5, 6, 7 años, cuando se fueran a enfrentar al mundo, se los iba a comer el mundo. O sea, creo que desafortunadamente en la iglesia no nos preparan para estar afuera de la iglesia. Exacto. Y creo que es algo, nos quieren mantener como en una burbuja. O sea, pilas con quién andas, si vas a andar con alguien. No te sientes en silla de escarnecedores. Sí. Qué versículo tan... Sí. Entonces, pilas con tus amistades, que bueno, en sí, pues hasta es un dicho popular, ¿no? Dime con quién andas, no sé quién eres. Es verdad que uno debe tener cierto criterio para saber con quién anda, pero lo malo era que no fuera cristiano. Sí. Sí, o sea, no tanto de si la persona como persona es buena o es mala, sino que no sea cristiano. Exacto. Ese es el problema. Entonces, no te preparan a ti para vivir el mundo real, donde te vas a encontrar personas que muy seguramente no creen en Dios, muy seguramente ven a Dios de una manera diferente a ti, o muy seguramente ni siquiera no solamente creen en Dios, sino hasta de pronto profesan una sexualidad diferente, una manera de pensar diferente y no concuerdan contigo en tu creencia. Y entonces, ¿cómo el muchacho va a reaccionar si nunca se le enseñó cómo hacerlo, cómo vivirlo? Entonces, no, pilas, tú todo el tiempo en la iglesia, sí, o sea, no te desconcentres. ¿Necesitas amigos? Sal con cristianos. ¿Necesitas un novio? Consíguelo cristiano. ¿Necesitas un esposo? Que sea cristiano. No importa nada más. Y vas a salir a una fiesta, que sea cristiano.
Y mejor dicho, casi como si se hiciera una gama de productos, sin importar si en realidad esas personas con las que uno anda, que dicen ser cristianas, de verdad son buenos cristianos. O si te aportan, ¿sabes? O si te aportan para algo. Entonces, volvemos a aclarar el tema. Iglesia significa salir afuera. Desafortunadamente nos enseñan a estar encerrados como si uno desde adentro de 4 muritos lanzara cositas. Yo soy cristiano, venga a la iglesia, venga a la iglesia. No, uno vive el cristianismo afuera. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Que sí, él iba, leía la palabra en las sinagogas, estaba con ellos, pero su trabajo más fuerte, ¿en dónde estuvo? Afuera. Afuera, con la multitud, con la gente que no iba a la iglesia, porque no los dejaban entrar, porque los hacían sentir mal, porque les decían que eran pecadores, porque decían que eran diferentes o porque no pensaban igual, o porque estás preguntando mucho. Exacto, creo que lo que más me llama de Jesús es su amor, es su, nunca he visto, o sea, lo vi juzgar, ¿a quién? A los fariseos, a los maestros de la ley. A los que usaban la religión y la fe para pasar por encima de los demás. Yo creo que si ellos no hubieran pasado por encima de las personas, él no les hubiera dicho nada. Pero mira, a las personas que más duro les dio fue a los que profesaban la fe de Cristo. Exacto. Imagínate. Entonces creo que a mí eso me llamó un montón. Y cuando recibía las palabras, sabía que los chicos iban a enfrentar a esto y yo decía, bueno, yo que sentí toda la vida culpa. Una pésima cristiana, no porque me lo hayan dicho, sino porque el discurso se movía muy en esto. Tengo la fortuna de venir de una familia donde hay liberales, conservadores, gente que no cree en política, entonces mi familia como que fue muy crítica, es muy crítica, siempre han sido críticos y creo que eso me salvó de entender las diferencias. Entro a la universidad, había una cantidad de cosas, bien, siempre creo que mi mamá podrá decirlo y si no, pues pregúntenle. Creo que no le di tantos dolores de cabeza. El dolor de cabeza de ella era, ay, ella me responde y no sé cómo tajarla. Mami, pero ¿por qué prohíbes si yo ya soy buena estudiante, voy a la iglesia, soy tranquila, no soy fiestera, no soy noviera? Y mi mamá sí, ¿qué le puedo repetir? Como que le reclamo. ¿Qué le reclamo? Mamita, claro. Haga algo malo para poder reclamar. Más o menos, claro. Entonces, sabía que los chicos iban a enfrentar a esto y dije, bueno, lo que dice la Biblia es, pero también entendí la Biblia siempre como un libro histórico que no podía meterlo acá. En ese orden de ideas, siempre me chocó mucho cuando veía que en otras congregaciones religiosas las mujeres tenían que usar falda, no se podían maquillar, y yo nunca fui muy vanidosa, pero yo decía, pues si yo me quiero ver como un niño, no o sea, porque me gusta la ropa de manes, es súper cómoda, ¿qué de malo hay? O sea, entonces, como ponerte un pantalón, una sudadera y esas cosas como que yo siempre decía, pero yo sentía que mi congregación estaba bien porque nunca se prohibía ese nivel. Sin embargo, hoy en día digo, claro, nunca lo vi a ese nivel, pero cuando ya me tocó que se me metieran a mi vida personal, entendí que estaba en el lugar que no era. Empecé a cambiar como cositas, me mandaban obviamente el devocional de los líderes, no lo hacía, y yo, ay, es que tengo que decir que lo hice, no lo hacía porque tenía prácticas a las que entraba a las 4 de la mañana, hasta las 12 del día, iba a hacer universidad, cerrar pues lo último de la universidad, en mentiras, hacía tesis, y mi tesis era práctica en un colegio en Kennedy. Entonces salía de la emisora a mediodía, iba al colegio, en la noche llegaba a escribir la tesis. ¿A qué hora iba a hacer un devocional? Cuando toda la vida me costó orar. Hoy en día soy así, Dios gracias. O si estoy muy mal, Señor, tú sabes. Toda la vida lo fui, espero si Dios cambia eso en mí, chévere, si no, pues creo que a Dios nada le sorprende de Heidi. Creo que ni yo me conozco como Él me conoce. Creo que todas las crisis de fe, de dudar de esto, Él ha dicho,
ahí va de nuevo. Dejémosla ir. Es ella solita. Ella. Es ella solita. Y como que yo creo que cuando estoy muy, muy lejos, él me llama otra vez. Por más que haya sido una pésima cristiana, Jesús siempre ha ido por mí. Siempre. Y ver ese amor en mi familia, en la Biblia, dije, esto se lo quiero pasar a ellos. Quiero que piensen diferente, quiero que cuestionen, quiero que no dejen que nadie les diga como, no puedes hacer esto. Claro, no puedo, pero explícame por qué. Claro, es que creo que el dilema siempre ha sido ¿por qué no? Exacto. O sea, no lo hagas, listo. ¿Por qué? No, porque entonces la respuesta es ¿por qué no? Y punto. Entonces, si a mí me decían eso, yo decía, no me cuadra, o sea, demuéstramelo bíblicamente y hasta con amor, o dame un ejemplo. Necesito entender un poquito más allá, pero el por qué no le cuadra a nadie. Incluso, ¿sabes? Listo, no lo hagas, ¿por qué no? Lo hiciste. Tú, siendo la persona que en teoría eres una autoridad de fe, ¿qué vas a hacer si la persona lo Igual hizo? Ya lo hizo. O sea, listo, no, ya lo hizo, ya la embarró, ya metió la pata, ya hizo cualquier cosa que haya hecho. Ya vivió. ¿Cuál es el paso a seguir? Sí. Exacto. Y digamos, en ese orden de ideas, creo que desde el día 0 fui la de, bueno, ¿cómo están? Bien, no sé qué. Bueno, yo estoy mal. O siempre fui la de, no, quiero contarles, sí, tengo un problema con el cigarrillo. Mucho, me encanta, me fascina fumar. La gente era como una líder, dice eso. Sí, ¿de dónde salió? Dios mío. No, sí, me gusta tomarme unas cervezas o lo que sea. Y tuve la experiencia de que chicos llegaran a contarme cosas muy fuertes de su vida y yo tenía 20, 22, era una niña y digo, no sé qué entereza tuve, creo que de verdad fue Dios, de sentarme, escucharlos, ver llorar, ver culparse, decirles vale, y que ellos se quedaran como, bueno, entonces creo que le puedo contar algo más grave. De ahí para allá. Creo que le puedo contar algo más grave y supe cosas que me quebraron mucho en el corazón porque aprendí a quererlos tal vez como una mamá, tal vez. Y toda la vida los voy a amar de esa manera. Pero empecé a decir, yo me sentí muy sola. Quiero que ellos sepan, pucha, que si toca ir a recogerlos a las 3 de la mañana porque está borracho, lo que sea, Heidi está ahí. Y siempre fui esa persona y siempre creo que lo seré. Y fui eso. Y de uno en uno llegó lo que empezó siendo mis 2 amigos, 2 chicos de mi cuadra, que adoro, y yo éramos 5, se volvió en 20 chinos, 20 personas diferentes. Yo no era la líder de, no vino el sábado, ¿por qué no viniste? Es que te estás haciendo, no. Me acuerdo mucho que una vez llegaron 2 hermanos que son los chicos de mi cuadra, todos preciosos, todos arreglados, y yo, uy, ¿para dónde van? Heidi, ¿será que puede dar la palabra rápido? Es que tenemos una fiesta. Mamacita linda. Claro que sí, sentémonos, vamos a hacerla. Bueno, vamos a hablar. Dios, por favor, usa esta palabra. Di la palabra como en 20. Les dije, vayan, cuídense, por favor, cuídense. Ojo, pásenla rico. Sí, pásenla bueno. Chao. Y yo creo que ellos eran como... Esto empezó a escalar al nivel que, pues, en la iglesia se empezaron a enterar que yo era... ¿Y a qué horas se enteraron de tus métodos poco usuales? Creo que fue porque tuvimos una visita, porque yo no hacía los reportes, o sea, ¿cuántas personas fueron? Y yo no conté, o sea, yo comprábamos los refrigerios, todo, yo no conté. Y como que empezó a hacer ruido, yo no hacía mis reportes, yo no hacía los devocionales. Empecé a hacer ruido sin necesidad de que se supiera que yo era un poco permisiva. Entonces creo que empecé a hacer mucho ruido y no empezó a gustar y me mandaron un supervisor. A la par se abrió la iglesia del barrio y pues eran 20 personas. La iglesia en el barrio donde estabas donde, sí.
Eran 20 personas y me acuerdo que me preguntaban, ¿quién ves para liderar? Y yo, mis 2 amigos, ellos. No podemos descompletar el equipo. Los que te mandaron a ti. Sí, entonces, y yo, te ellos. volviste el favor. Sí, yo, no, ellos. Porque tenía plena confianza de que iban a cuidar a la gente. No me interesaba, pero los otros eran niños 13, 14, 15, 17. Yo, ¿cómo los van a poner a liderar? O sea, esto es de mucho tiempo. Y más allá de esto, es que creo que el liderazgo es un tema de amor a la gente. Entonces yo decía, no tienes que proyectar a alguien. Proyecté a una persona, un chico, que había tenido problemas como con muchos consumos. Y lo proyecté a él. Si él ve este video, él va a saber que es él. Y toda la vida veré grandeza en él. Toda la vida. Es una persona preciosísima, tiene un corazón hermoso y sé que es la persona que Jesús usaría. Entonces yo decía, no, él. ¿Él? Y yo, es él. Empecé como a ver, claro, como empezaron como a meterse un poco, empecé a cegarme un poco de este poder de son mis chicos. Sí. Hoy en día digo que yo fui muy mamá, siempre he sido muy protectora, siempre una persona que yo amo. A mí sí me toca ir a darme de puño limpio, nunca me ha tocado, gracias a Dios, porque no lo sé hacer, pero si me toca lo hago. Por los pelados que tú tanto querías en ese momento. Sí, o sea, yo toda la vida, y creo que las personas que me conocen dicen, Heidi es de esa gente que está siempre. Puedo contar con ella. Súper leal. Y yo empecé a sentir esa agresión y empecé a sentir, son míos. A la par desarrollé una relación abusiva fuera de la iglesia. Si van a decir, ¿se lo buscó? Bueno, sí, me lo busqué, lo viví. Si no lo hubiera vivido, no tendría la relación que tengo hoy en día. Me acuerdo mucho que fue una relación muy corta. Desarrollé una relación fuera de la iglesia abusiva con una persona X, no era creyente, y tuve relaciones sexuales con él. ¿Por qué? 23, 24. Toda la vida creí mucho en guardarme para el matrimonio, en esperar a la persona, pero cuando estás en la vida real, empiezas a ver que todas tus amigas tienen novio, que toda la gente tiene relaciones que tú no logras desarrollar, porque tienes que buscar el novio cristiano. Con el mayor respeto, creo que los hombres de esa iglesia que pudiesen haber sido mis novios o que yo les hubiera visto algo atractivo fueron mis amigos, no los podía ver de esa manera. De resto solo veía unos manes cero cristianos, irrespetuosos, machistas, y yo decía, no. Si me voy a meter con algo mal, me meto con algo mal afuera. Tuve esta relación que fue abusiva, le conté a la líder, esta persona me pegó, hubo un encuentro. Claro, yo ya me sentí toda la vida siendo una mala cristiana, perdí mi tesoro como mujer y mi valor como mujer al perder mi virginidad. ¿Cómo iba a ir a un encuentro a orar por chicos que no conocía? No tocas, y esto se me quedó toda la vida, no tocas lo santo con las manos sucias. Y le rogué infinitamente al líder de su momento que no me dejara, que yo podía ir, servir, cocinar, limpiar, lo que fuera, pero todo atrás, que no te colocara enfrente. Y hoy en día siempre dije como si los músicos, si los pastores, si las congregaciones fueran ciegas, ¿se subirían al púlpito? Siempre me lo pregunté. Si no los pudieran ver. Si no supieran quién eres. Sí. ¿Te subirías a ese púlpito? ¿Tocarías ese instrumento? Si amas las almas, si amas la gente, lo haces. Si amas el poder, no. Y nunca amé el poder. Lo rogué, fuimos al encuentro, 3 días de silencio.
oraba, los chicos lloraban, me contaban cosas. Y tú pasando por y yo vuelta a nada, en una depresión, porque esta persona empezó a contar, hacer comentarios tipo, la virginidad ya me valió un ramo de rosas, y yo cuento esto y claro, hoy en día con mi corazón sano, pero digo, creo que también puede ser un mensaje para que cuestionemos lo que hablamos del otro, cómo mis palabras impactan al otro. Y el último día recibí una palabra, empecé a llorar, y recuerdo literalmente que sentí en mi cabeza una frase, si fue Dios el Espíritu Santo, si fue mi imaginación, no sé. No son tus chicos, son míos. No vas a seguir ahí. Y ahí eso fue como, ¿qué estoy haciendo? Me estoy cegando de poder, de protección, de ser una figura, de ser la rebelde, de ser diferente. Estaba muy mal anímicamente, pero yo estaba más enceguecida por otras cosas. Lloré, se terminó la oración y yo seguía y seguía. Me sacaron entre varias personas, me entraron al cuarto, lloré como 3 horas. Pero entonces el encuentro sirvió. Sí, me acuerdo que esta persona, había una mujer que me lideraba, y en las iglesias se ve mucho esto de mujer lidera mujer, hombre lidera hombre. ¿Tienen sus razones? Creo que todo se basa desde el respeto, y desde, si tú ya tienes respeto, deberías mantener las líneas del respeto claras. Sí. Y ella me dijo, sé que esto no es del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Consejo de vida, tu vida privada o tu vida en general, lo que cuentes, cuida a quien le cuentas. No se lo digas a cualquiera. Porque tú no sabes si sus palabras te van a destruir, si te van a lastimar. O si las pueden usar en tu contra. Exacto, después. También. Hay un versículo en la Biblia, soy de las malas cristianas que sabe versículos. Cuida sobre todas las cosas tu corazón, porque de él emana la vida. Mi corazón estaba tan maltratado que le confié a esta persona bajo el concepto de que la virginidad es tu valor como mujer. Perdí mi virginidad y el man me pegó y él se va a casar. O sea, en un nivel, era un tema en un nivel que hoy en día digo, qué fuerte está el ser humano. Sí. Gracias a Dios se fue. Le confío esto, confiando en que ella iba a orar, a abrazarme con el amor que yo había visto. Y que se identificara tal vez hasta como mujer, ¿no? Exacto. Lo confío, lo entrego, me abro, estaba muy lastimada y me acuerdo mucho que dije, yo tengo el valor de que si tú me cuentas algo a mí, es para mí. Y algo que te lastima, que te hiere, que te duele, es para mí. Porque ya estás lastimado. ¿Quién soy yo para ir a divulgar algo que te va a lastimar? O sea, creo que sería otro duro golpe. Lo recibí. No, pues. Lo recibí. Claramente terminé esta relación abusiva. Esa relación abusiva duró muy poco. Me jugó en contra todo pronóstico. La inocencia, el afán, el decir, no todo el mundo tiene una relación, yo debería tener una relación. Voy a meterme. Se termina esta relación y entro en este proceso de disciplina y empiezo a ver como un tema de seguimiento, tipo persecución, no preocupados por mi estado mental. Terminé en psiquiatría a raíz de esta relación. Me enfermé, mi mami sufrió un montón cuando le conté lo que había pasado. Pero entonces cuando tú dices que sentiste una persecución, era porque... Seguía liderando. O sea, estás sucia, pero no tenemos quien te reemplace. Entonces sigue ahí. Sigue ahí. Toca dejarte. Más o menos. Y siempre sentí que mi casa, mi servicio, mi familia fue útil. Mientras pusimos la casa, mientras pusimos los refrigerios, mientras pusimos nuestro tiempo, nuestra energía, no me arrepiento porque amé a esos muchachos y ellos saben que es así.
No me arrepiento porque les di lo mejor de mí. Pero entonces, a tal punto es que en vez de sentir el amor de alguien que cometió un error y necesita ese apoyo, lo que sentiste fue un rechazo. Claro. Y no solo rechazo, sino no sé si la palabra te cuadre, como una humillación, porque, o sea, quedaste marcada. Perdiste tu valor, ¿qué hiciste? Te lo buscaste. Y tras del hecho, tome, usted se lo venía buscando. Exacto, entonces, ¿qué pasó? Nada, seguí liderando. 3 meses después. No, y me voy a meter ahí. ¿Qué pasó cuando te enteraste que hablaron lo que tú confidencialmente hablaste? Me enteré 3 meses después. Ah, okay. Empiezan a hacerme seguimientos y empiezan a ponerme seguimientos como quincenales, no recuerdo. ¿Sales a tomar? No. ¿Sigues fumando? No. ¿Estás con alguien que no es creyente? No. O sea, estaba en psiquiatría. Estaba vuelta nada. Sí. Me habían vuelto nada. Necesité el amor de Jesús. Nunca me lo dieron. No lo encontraste ahí. Jamás. Me acuerdo que hablé con mi amigo, el que me botó al ruedo. Le conté en mucha confianza y me dijo, ese man me dijo una muy mala palabra, no te sientas mal. Fue la única persona que me abrazó. ¿Qué te abrazó en ese momento? Le dije, parce, me pasó esto, me siento mal, muy mal. Le dije, estoy medicada por un psiquiatra. O sea, ya de por sí mi fe no está siendo suficiente, me tienen que medicar. Me acuerdo que fue la misma panadería en la que él y mi amiga me habían convencido de liderar. En la misma, llorando, le conté a él. Me dijo, ese man es una mala persona, tranquila, vas a sanar. Y me dijo, ¿tú en serio crees que la gente en la iglesia es virgen? Y yo, sí, soy mala cristiana. Ay, Heidi, de por Dios, no. Y me empieza a enumerar una mano de personas, solo para que veas. Me dice, no para hablar de ellos. No, 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 no. Y yo, no. ¡Oh! Esas relaciones bajo el yugo igual, bajo los dos son cristianos. Me dice, sí, porque es lo natural. O sea, pasó. Y ya. Porque puede pasar que alguien sí haya logrado llegar pues, virgen y muy loable, pero hazlo con la convicción. Pero, y el que no pudo, pues, ¿qué? O sea, ¿Ya? ¿ya qué? Ya pasó, ya, o sea, hazlo con la convicción y siempre he dicho, si vas a mantener un voto de celibato, si vas a mantener un voto de ofrenda, hazlo porque crees, no porque te sientes culpable. O porque necesito ser parte de. Entonces no quiero esa exclusión grupal o la presión grupal, entonces lo hago por eso, más no porque me nazca, porque yo me sienta bien haciéndolo. No, yo creí mucho tiempo en el celibato. Hoy en día digo, si hubiera podido esperar a quien es hoy mi esposo, mi novio esposo, lo hubiera esperado toda la vida. No me molesta haber estado solo con un hombre, para nada. Pero creo que ya lo hice, ya me partió el corazón. Mi mamá tiene un dicho y es, como se siente suficiente castigo. Y lo viví. 3 meses después me tienen... O sea, la que te das más duro eres tú. Exacto. Creces con tanta culpa, viéndote tan mal que dices, me lo merezco, me lo busqué. Yo me lo busqué, ay, no. tanto que me dijeron. Sí, o sea, yo decía, bueno, conozco a quien es hoy mi pareja, mi novio, lo conocí, empezamos a hablar en esta transición de estar en psiquiatría y todo este tema. Desde el día 0 le dije, soy cristiana, pero mala cristiana. Pero no de las buenas. Pero no de las buenas. No te voy a dar el mejor ejemplo. Además que con el man empezamos a salir, cada 15 días nos íbamos a bailar, porque amo bailar y con él amo bailar mucho. Tomábamos y yo lloraba y yo decía, ¿cómo se me puede aparecer una persona tan preciosa fuera de la iglesia? ¿Por qué no es cristiano? Solo le faltaba este pequeño detalle. Lo llevé al grupo, ahí todavía era líder, me acuerdo mucho. Le conté todo y me mostré, así soy. Sí.
Mire a ver si se mete en esta vaca loca. Lo llevé al grupo, como siempre, los chicos súper prudentes, nadie dijo nada en la iglesia, no. Acuerdo mucho que su primera palabra en el grupo fue, bueno, gente, me ha contado ustedes, no sé qué, ya. Yo soy católico. Todos como, a nadie le importa. Sí, fresco. Y en ese momento dije, seré una mala cristiana, pero he hecho algo bien. Estos chinos respetan la diferencia. Algo te copiaron. Algo. Espero que lo bueno, no lo mala cristiana. Y si me copiaron lo malo, que les haya servido para pensar y cuestionarse. Eso. Y empiezo yo a salir con esta persona. Me citan. ¿Has conocido las mismas preguntas? Las mismas preguntas. ¿Estás tomando? No. ¿Estás fumando? No. ¿Has tenido relaciones sexuales con alguien? Y ahí supe que habían hablado de mi intimidad. ¿Por qué cambiaron esa pregunta? Y yo como... La metieron. Antes no te la habían dicho. No, mentiras. Primero me preguntaron, ¿estás saliendo con alguien? Les dije, conocí a una persona. ¿Son novios? No, no somos nada. Estoy saliendo con él. Lo estoy conociendo. ¿Has tenido relaciones sexuales con él? Me acuerdo que estaba el pastor de jóvenes de ese momento y la líder a la que le confié ese secreto. Ahí amarraste todo. Y dije, qué tonta fui. ¿Qué hice? Me iban a quemar. Me ofendió tanto. Primero, habían contado algo muy íntimo, algo que me mandó 6 meses a psiquiatría. Traicionaron mi confianza. Eso puntualmente, eso no se hace. Nunca. Si alguien te cuenta algo que le duele, cállate la boca. Cállate la boca. La Biblia dice que el chisme no es de Dios. Pues hasta donde yo recuerdo, no sé. Pero yo creo que, bueno, no es justificando, ¿no? Pero ellos se justificarían diciendo, no, sí, hay que decirlo. Es para orar. Para orar. No, nunca recibí una oración, nunca recibí un abrazo, nunca recibí una palabra de aliento. Recibí esa pregunta y me ofendió tanto que les dije no. Y les dije, qué pena con ustedes, pero ustedes no se me van a meter en la cama. Me da mucha pena. Ustedes sí son. Ahí ya. No, y ahí dije como nunca he sido visible, le he dado tanto de mi vida, he puesto mi casa, mi comida, mi plata con amor porque los amé, no por la gente que llegó ahí, por dar un servicio a un lugar que nunca me cuidó. Nunca me cuidó. Jamás. O sea, te sentiste muy no solamente traicionada por parte de la institución a la que le servías, sino poco importante, usada. Usada, es la palabra. Ellos y la persona que me pegó, la misma calaña, para mí, el mismo uso. El mismo uso de una manera diferente. Exacto, usaron una Heidi. Sí. Usaron una Heidi en diferentes ámbitos. Sirvió. Mientras fue útil. Ya tenían proyectada una persona para reemplazarme, ojalá le haya ido muy bien, no por mí, por la gente que se quedó, pensé yo. No, tienes que dejar de ver a este muchacho. 15 días después vuelven y me sientan. Yo ya llevaba saliendo con este muchacho. ¿Y accediste otra vez? Y yo, bueno, me dijeron, te vamos a dar un tiempo, vamos a proyectar a esta persona. 15 días después, pasó como un mes. Yo llevaba saliendo con este muchacho un mes largo. Y al mes me dijeron, ya no puedes servir, te vamos a sentar, esta persona te va a reemplazar. En mi corazón creí que era una persona que iba a amar a la gente como yo había tratado de mostrar. Más allá de la religión que tú profeses, creo que el amor es mucho más poderoso. La palabra dice que Dios es amor. Y cuando al Señor Jesús le pidieron que resumiera la ley y los profetas, la resumió en 2 amores muy fuertes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Entonces te enteraste que ya te tenían reemplazo. Era alguien del grupo, entonces me sentí muy tranquila. Dije, y ya
Hasta servía, sí. No, y ya como en el... Entregó la antorcha. Ay, ya. Y ya en el encuentro yo ya sabía que eso iba a pasar, entonces dije, ay, ya, al fin. Listo, por fin. Me liberé. No. No, pero sigue, pero no sé qué. Eso pasa como literal, un mes luego me sientan otra vez. ¿Sigues viendo a este muchacho? Sí. Y me vuelven a hacer la pregunta, ¿ya te acostaste con él? Y yo me acuerdo mucho que me dolió tanto, pero digna rabia, digna rebeldía, digna ganas de decir, hey, a mí no. Venía de una relación abusiva, sabía perfectamente. O sea, es como, exacto, es una relación tóxica. Sí. O sea, era una iglesia tóxica. Sí, cuando empecé a ser una persona en el servicio, sí. Entonces dije, como le dije a esa persona, le dije, no, le dije, te voy a pedir me respetes. Y me acuerdo que estaba la persona a la que le confieso y le dije, me lo dijeron hace un mes, ¿cómo pudiste confiar esto tan grave? La confianza no se traiciona. Se lo dijiste a la persona. A ella. Y ella me dijo, es que yo no sabía cómo manejarlo. Y yo, te callas la boca. Ya, es la forma de manejarlo. Abraza a la persona, ya. ¿Qué iban a evitar hacer? O sea, es que no dimensionaron el daño ni nada. Bueno, me dijeron, si no dejas de ver, y me acuerdo mucho que me preguntaron, ¿este hombre es creyente? Y yo, con todo el respeto, en esa iglesia yo no sacaba un caldo de ojo. No hubiese habido en ese lugar un hombre para mí, porque todos, o sea, decían, eran unas cosas que yo, uy, no me imagino un novio mío en estas, o sea, no, es como que siempre fui muy, no parar. Y me acuerdo que les dije, no es creyente, pero he visto más, o sea, he visto una relación más genuina, una persona más genuina en su creencia a Dios, en él, de lo que he visto toda la vida en esta iglesia. Yo creo que no les gustó. No gustó mucho el comentario y me dijeron, si sigues viendo a ese muchacho no puedes servir más. Tienes que, tenían una palabra, estás en disciplina, tienes que como reformarte, no, era como dejarte transformar por el Espíritu Santo, algo así. Me acuerdo que me dijeron, tú no lo vas a convertir y yo no lo quiero convertir. Y me acuerdo que les dije, claro que no lo quiero convertir. Es que hasta donde yo entiendo, la conversión y el convencimiento de pecado viene por exhortación. Ese don no lo tengo. Y dos, es del Espíritu Santo. No soy el Espíritu Santo hasta donde sé. No eres la que convence de pecado. Sí, o sea. Y el tema, o sea, nunca te llegó la palabra yugo desigual ahí, de frente. Ahí me dijeron, es que es un yugo desigual. Hubo en ese momento otra relación entre dos personas cristianas, quedaron embarazados, tuvieron un grupo y ese grupo se les desbarató. Fue muy expuesto, muchísimo. Me acuerdo mucho que me dijeron, lo que le pasó a Pepita y a Pepito es lo que va a pasar con tu grupo, porque si sigues viendo a ese muchacho es un yugo desigual, es no sé qué. Y yo como... Pero entonces, ¿qué le pasó si los otros sí eran cristianos? Los dos eran cristianos según eso. Sí, entonces me acuerdo mucho que me quedé así y sentí mucho, y dije, bueno, pues denle el liderazgo a esta persona, no voy a ser responsable por la gente más, ya. No, si sigo viendo a este muchacho lo voy a seguir viendo. Y les dije perfectamente, me están poniendo este ejemplo, qué bajo que me lo pongan porque están pasando una situación complicada, eran unos jóvenes enfrentándose a sexo fuera del matrimonio, un hijo, o sea, la madre, o sea, ¿cómo ocultas eso? Les dije qué bajo que me lo mencionen. Y me acuerdo mucho que les dije, yo pude haberme quedado callada y ustedes no sabrían que yo tengo un novio o una pareja o un intento de relación fuera. Prefiero ser así, prefiero ser frentera, prefiero ser honesta. Y si no puedo servir, pues no sirvo. Me dolió en el alma, por dentro yo me estaba muriendo y decía, ¿cómo voy a dejar de servir? Porque para mí el servicio era la vida.
era algo muy importante, es de las cosas más preciosas que hice y de las cosas buenas que viví, el servicio y la gente que conocí, cómo me permitió acercarme a la gente, cómo me permitió darme cuenta que ser humano es mucho mejor testimonio que tratar de verme perfecto. Por ¿Qué eso le pasaba a los fariseos? prefería ser, sí, la que le gustaba bailar, sí, la que le gustaba la fiesta, sí, la que decía la amiga. Preferí que los chicos llegaran a contarme una cantidad de cosas dolorosas, tristes, dudas, y que supieran que de aquí no iba a haber un juzgamiento, sino de pronto un cuestionamiento. Bueno, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Sí, explora esa emoción, explora esa vivencia, aprende y gestiona, porque la vida es eso, estás viviendo, no estás pecando, estás viviendo. ¿Y cuánto tiempo duró tu servicio en esa iglesia? Yo empecé a servir cuando tenía, no sé, 10 años, me fui a los 23. O sea, 13 años de mi vida. Y eso era lo que más duro te daba. Tal vez me imaginé que no iba a ser buena para nada fuera de la iglesia, cómo ibas a alcanzar a alguien fuera de la iglesia. Como si uno fuera de la iglesia no pudiera hablar de Cristo, ¿no? Tal cual. Y también luego hoy en día digo, tan boba, porque nunca fui la persona de tratar de convertir a la gente. Eso también me hacía sentir un poco, yo veía que todo el mundo predicaba. Yo le decía a la gente, me preguntaban, solucionaba dudas, me decían, me interesa ir, claro, vamos. Salían, no me interesa. Bueno, seguían siendo mis amigos, mis amigas. Normal. Hoy en día tengo amigas ateas, gente agnóstica. No tengo problema con la orientación sexual de nadie. No me interesa meterme en la cama de nadie. No me interesa meterme en la comida de nadie. No me interesa meterme en la vida de nadie. Tengo suficiente con mi vida. Ya la vida sola viene cargada de cosas como para que yo ande de chismosa. Esté pendiente de lo que hacen los demás. El fiscal de la fe no soy. Sí. O sea, es que es difícil porque, pues, ¿para qué replicar lo que estaba haciendo esa institución eclesial contigo, no? O sea, exacto. Solito, ¿cómo te portaste esa semana? Ah, bueno, bien. ¿Fumaste? Bien. O sea, como, sí, Dios mío, te están llenando un informe. ¿Eras un informe? Sí, era un número y ya. Y me acuerdo mucho que tuvimos esa discusión, levanté la voz porque ya que se te metan a preguntar algo tan íntimo, digo, qué falta de respeto. O sea, que a mí todavía no me cabe en la cabeza que una iglesia quiera hacer eso, meterse tan de lleno con tu vida amorosa y con tu vida sexual a tal punto que tengas que hablar algo tan íntimo delante de personas que te vulneraron. Y que no tienes confianza. Entonces, sí, claro, gente en la que no confías, gente que te ha vulnerado, o sea, una falta de respeto total. Y digo yo como hoy en día, bueno, tuvimos una discusión fuertísima, les dije, no, pues es que ahí sí saqué Biblia. O sea, me van a hablar de Biblia, pues de nada, fueron como 15 años en una iglesia, algo aprendí. Y yo, qué pena con ustedes, pero es que los dones son de las personas. Aquí no veo don de exhortación, yo no lo tengo. No, a él no lo voy a cambiar yo, porque no me interesa cambiarlo además. Tengo tanto respeto como por la creencia de la gente que no me interesa. Obviamente, ¿qué me importa que crea en Dios? Eso sí me importa. Y veía mucha gente, o sea, una persona muy genuina y la sigo viendo hoy en día. Hace poquito trinaba eso. Hace 9 años y medio me dijeron, si sigue viendo ese muchacho, no va a servir. Nos vamos a casar. Gracias por haberme sacado de ese lugar. Imagínate dónde los hubieras escuchado. Seguro, de una relación muy bonita. Muy preciosa. Era un yugo desigual y yo decía, bueno, sí, para ellos. Y yo también ese día les refutaba, ¿cuántas relaciones, no voy a hablar de nombres ni nada, pero cuántas relaciones se están quemando bajo este tema del yugo desigual? ¿Cuánta gente tiene la visión de ser pastor y el otro tiene la visión de ser misionero? Eso es un yugo desigual, desde ese pequeño cosa. O sea, es que un yugo desigual son muchas cosas y no es solo la religión. Y también yo decía, bueno, tengo una abuela conservadora y un abuelo liberal.
Eso es un yugo bien desigual. Eso es bien desigual. Y ahí llevan 50 y pico, 60 años acaban de cumplir. Entonces, si mi novio, esposo y yo duramos toda la vida, si terminamos y lo que sea, no me voy a arrepentir. Fue la mejor elección que hice. Fruto de eso, he tenido una relación de 9 años llena de respeto, llena de comprensión. Creo que sí, mucho. He tenido una vida plena. He tenido un amor real, no perfecto, no ideal, no vino a completarme, vino a respetarme, a entenderme, a potenciarme, y creo que yo a él. Sabe que lo amo con el corazón, que de verdad creo por lejos que es el amor de mi vida, y si se ha de acabar, le daré mucha gratitud a Dios por haberlo puesto en mi camino. Me ha retado en la fe infinidad de veces, siempre me ha cuestionado, ha visto y me ha tenido que escuchar diciendo, ya no creo en Dios, y he visto el temor en sus ojos, pero luego he visto su abrazo, nunca un juzgamiento. Me pregunto si hubiera estado con el hijo de un pastor, ¿eso lo hubiera tenido? No creo. No creo mucho. Creo que no. Creo que la vida fluyó como debía fluir. Viví lo que debía vivir. ¿Hay dolor? Sí, hubo mucho dolor, hubo mucho llanto, muchas lágrimas por lo que vino después. Ver mucho maltrato a las personas que yo amaba. O sea, eso pasó después de que te fuiste con las personas. Sí, la persona que se quedó liderando no tuvo el valor de cuidar a esa gente. Empezó la música. No importa. Dele. Bueno, no sé si el valor o la convicción. Y creo que las cosas fueron como debieron ser. Si tú hoy en día tuvieras que darle un consejo a alguien que esté escuchando esta entrevista y que de pronto se identifique o esté pasando por una situación parecida, ¿cuáles serían como esos puntos en los que tendría que tener cuidado? Porque yo veo que el problema es que muchas veces este tipo de instituciones quieren pasar por encima de la dignidad de la persona, escudándose en una Biblia que la palabra no tiene la culpa de que la usen mal, de que el Señor Jesús no tiene la culpa de que lo usen mal, pero ellos se escudan bajo eso para pasar por encima de la persona. Creo que te crían mucho con este concepto, los ojos puestos en Cristo. No en el hombre. No en el hombre, para escudar las faltas de los que deben cuidarte. Sí. Creo que mi consejo para las personas serían, sé curioso o curiosa, sé crítico o crítica. Piénsalo 2 veces. Incluso lo que yo estoy diciendo, piénsalo 2 veces. Y creo que yo siempre le digo a la gente, si te da paz, hazlo, vive. Un día nos vamos a morir, ¿y qué? ¿Y qué? Hay un capítulo de South Park en el que es como que la religión real es los mormones. Y sí, o sea... Sí, ¿Qué pasaría si llegaras al cielo y entonces la religión real era mormona? Eso es muy chistoso y... Es la misma... Es muy chistoso y digo como, y sí. Creo que uno debe vivir su fe muy en uno. Sí. Yo creo que, y si tienes una fe, defiende tu fe bajo lo que tú sientes, pero cuestiona. Mi consejo es cuestiona. Y creo que las iglesias en general de cualquier denominación, porque cabe aclarar que estuve en 2 iglesias, ¿no? En la segunda iglesia que fui, que llegué y que vi, sí, un lugar donde oraron por mí, me abrazaron, me acogieron, lo agradezco. ¿Qué me dejó? Gente linda, gente preciosa, gente que hoy puedo llamar por un café y no les interesa saber si leo la Biblia, si oro, si no oro. Es mi problema, es mi relación con Dios. Y en ese momento digo como, ¿qué más valioso que tú ser crítico y aprender a respetar la diferencia del otro? Si alguien está pasando por algo similar a lo que yo pasé, pregúntate, cuestiónate, no está mal. Y las iglesias en general, creo que las iglesias van a escalar un punto para estar cerca realmente de la gente cuando se permitan ser humanos, cuando se despidan de la iglesia, de la idea de la perfección. Y 2, cuando entiendan que la gente es diferente y que no somos quienes para ir a cuestionar al otro. ¿Quién soy yo? O sea... Señor Jesús lo dijo en una palabra cuando él decía, ¿por qué estás tan pendiente de la paja que hay en el ojo de tu vecino cuando aún no has sacado el tronco que tienes en el tuyo? Primero sacas ese tronco
y ahí sí vaya y ayude a su vecino a sacarse la paja que tiene en el ojo. Total, yo creo que algo que a mí me ayudó toda la vida y me ha ayudado es como entender que ya yo tengo suficiente con mis errores, que no soy quien. Creo que a los pastores, a los líderes, a los de la música, a la gente que tiene el valor o el don o el privilegio de servir, se les olvida de dónde salieron. Hay una palabra que dice que Dios usa una burra para hablar. ¿Usted en serio se cree más que un burro? O sea, déjeme decirle que si usted habla en nombre de Dios, puede ser igual que un burro. O sea, no tiene nada especial. Y Jesús fue experto en escoger gente que no era especial. El Señor Jesús demostró algo que está escrito en la Biblia y es que Dios al altivo lo aborrece, dice la palabra. Y cuando vino el Señor Jesús, a los que más duro les dio era a los que se creían más que los demás. Sí, creo que algo que es muy tóxico y muy dañino y muy doloroso es que cuando entras en este halo de fe y de la integridad y la santidad, que está bien buscar eso, pero es bueno entender que somos humanos y la vamos a embarrar de una u otra manera. Es que empiezan a olvidarse que son humanos, sí, que son imperfectos. Que y entonces, en algún momento la embarraron y o te juzgan, cercano de ellos exacto, lo hizo. Y te juzgan desde el halo de la perfección de la fe. Cuando yo digo, si Dios está rescatando del lodo lo más inmundo, ¿en serio usted tiene la osadía? Qué pena que le diga, pero lo que usted está viviendo es purítica gracia. Sí. No se lo merecía, no se lo merecía. Hay un versículo en la Biblia que me encanta, es Isaías del 55, del 8 al 9, y es un espacio grande, pero hay un fragmento que dice, porque más altos son los cielos de la tierra. Eso siempre se me ha quedado, creo que podré ser viejita y ese versículo se me va a quedar en la cabeza marcado, porque me ha permitido entender que más grandes son los pensamientos de Dios que los míos. No importa la crisis, no importa el dolor, no importa que te digan que eres un mal cristiano, sea un mal cristiano, sea una buena persona. Es mejor ser una buena persona que ser un buen cristiano. Impactas más con el amor, impactas más abrazando a la gente, impactas más. Y estoy segura que Jesús está mucho más orgulloso de haber venido a dar su vida por la gente que trata de ser más amoroso. Pues creo que el Señor Jesús no cuadraba dentro del cristianismo. Lo sacaron de su propia iglesia y lo iban a botar por un precipicio, para empezar. Segundo, los líderes de la fe que él representaba, porque era Dios, no lo querían. No les cuadraba, estaba fuera de toda casilla y de todo molde. Hablaba tan diferente que la palabra dice porque hablaba con autoridad. No predicaba como predicaban los fariseos. Total. Iba a la persona más marginada, más afuera de toda la sociedad y era la persona que más tiempo le dedicaba. Entonces, ¿cómo es que a la iglesia se le olvidó esto? Ha sido una pregunta que me he hecho últimamente. Yo creo que es un tema de poder. Estoy leyendo un libro de una amiga y hay un fragmento en el que dice, habla de un chico que estaba en un monasterio que lo iban a sacrificar y dice, ella se dio cuenta que cuando él narraba esto, todo gira en torno al poder. Lo leí y dije, esto es como para una iglesia. Hay gente que se pega no sé, de pronto al principio arrancó de buen corazón. Puede que sí haya sido así. Y después el poder lo corrompe. Creo que tenemos que analizarnos un montón en decir qué tan mal estoy haciendo. También, digamos, lo hablábamos hace un rato, si yo recibo una crítica, estoy en un trabajo de hecho, en el que mi función es un poco estar bien con todo el mundo. Y recibir una crítica me cuesta, tengo muy poca tolerancia al fracaso, pero he aprendido que recibir crítica me puede llevar a perfeccionarme. Y si la crítica es cerrada sobre mi trabajo, tengo que seguir. Si tanto incomoda la crítica, es porque hay algo mal. Si la crítica no es real, y creo que todas las denominaciones religiosas deben abrirse a eso, a que su gente pregunte, a que su gente cuestione, a que tu fe no tambalee porque yo te digo que porque estás cuestionando a una persona que le gusta a otra persona del mismo género, a que la gente no se incomode porque, por ejemplo, hay temas muy delicados, el aborto, el homosexualismo, no sé, una cantidad de cosas. Yo digo, por ejemplo,
Si alguien a mí viene y me dice, ¿sabes qué aborté? Yo jamás tendría que el hecho de que mi fe es mía, mi creencia es mía. No sé, Yo no soy usarla quien... para pasar por encima de la persona que está pasando una situación tan difícil en ese momento, que ya lo Abrázalo. hizo, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? Exacto, o sea, si le da remordimiento, no le da remordimiento, si lo dejó como convicción, te están contando algo de su vida, valóralo, atesóralo. Si alguien viene y me dice, Heidi, tengo problemas de drogadicción, los he tenido, tengo problemas con la masturbación, tengo problemas con mi sexualidad, yo creo que yo siempre he sido muy, ok, de hecho me pasó con una persona, es que si menciono más detalles van a saber quién es, pero no. Su pareja le cuestionaba que hubiera tenido una vida sexual antes de estar con él. Y yo como que me acuerdo mucho de eso. Y en ese momento le dije, nadie tiene por qué cuestionarte. Fue tu elección. Hiciste lo que pudiste en el momento que lo creíste, ya. Y somos eso, siempre estamos como en ¿por qué lo hiciste? Cuando violentan a una chica en la calle, ¿por qué no gritó? Porque hizo lo que pudo con lo que tuvo, con su momento. De pronto 10 días después hubiera estado tan llena de ira que reacciona diferente, porque todos son reacciones. Entonces creo que básicamente la gente dentro de la iglesia, hablando como institución, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Así es. En medio de todo yo digo, pues si yo soy parte del cuerpo de Cristo, debe ser una rama bien chueca por allá. Pero sigo siendo parte de su iglesia. Aunque tenga amigos conocidos, mi novio todo el tiempo me cuestiona, ¿será que existe Dios? ¿Será que no existe? Obvio me pone a tambalear, obvio me pone a cuestionarme. Lo valoro un montón. Porque mi fe se ha caído por mí, no por él. Él ha sido una persona que me ha exhortado constantemente y me ha llevado a hacer esto. Y él siempre dice que lo que más le gusta de mí es que yo soy como soy. Y creo que cuando yo empecé a entender que ya yo era como era y ya no sorprendía a Dios, empecé a vivir, a vivir. Antes de eso me recuerdo como una niña muy limitada por la culpa, por el miedo, por no cumplir moldes, por no ser suficiente nunca. Y qué mal que en un lugar donde te hablan de amor no haya amor. No lo demuestran. Para nada. No tengo absolutamente nada como en general contra los lugares en los que estuve o sí tengo mucha crítica, mucha y podría hablarlo un montón de veces, pero creo que debería abrirse el espacio para analizar lo que la gente dice. Cuando uno dice soy cristiano, la gente, ¿cómo lo percibe? Ay, no, qué mamera. Ay, no, este man. Ay, no, esta nena. Ay, el mojigato, el solapado. Cuando tú eres tan real, cuando te permites ser real, puedes decir es que soy cristiano, no soy perfecto. De hecho, por eso me encanta decir, soy una muy mala cristiana, soy la peor, o sea, pues uno de esos consejos es ser un cristiano real. Pregúntate, cuestiona, interrógate y piénsalo 2 veces antes de. Y yo creo que ser un cristiano real hoy en día no es tan fácil y la gente lo ve muy raro, porque muchas veces le preguntan, ¿usted de verdad es cristiano? Cuando te demuestras como tú eres y ya no lo ven como algo malo, sino es que usted no parece cristiano, porque para ellos ya el cristiano es el malo. Ya Qué lo triste. ven como el malo, como el que señala, como el que, ay, usted es cristiano, no me va a juzgar. Ay, sí, qué pereza. Sí, qué pereza. Pero cuando muestras un cristianismo real, dicen, usted no es cristiano. O no parece un cristiano como los que conocen. Sí, yo creo que yo solo aceptaré una crítica a futuro del mismo Dios de Jesús. Es el único que le aceptaré que me diga que no me parezco a él. Pero que venga un pastor, un líder, una líder a decirme, es que una vez cuando me fui a vivir con mi novio, una persona me dijo, ojalá algún día logres predicar eso que tanto hablas. Se me ha quedado en el corazón esa frase porque esa persona llegó llorando a mi casa muchas veces, le ofrecí mi casa con mucho amor. Entiendo que esa persona tiene sus dioses, sus intereses y sus cosas puntuales, pero pienso que ojalá ella logre en algún momento demostrar ese amor que ha recibido, porque lo recibe incansablemente.
Algo que deberíamos invitar, ¿no?, a la juventud y al que esté escuchando, al que esté viendo es, no es malo cuestionar. Nada. No es malo sentir que tu fe no es la misma de ayer. No es malo buscar a Dios y que hoy lo veas diferente a como lo veías hace un tiempo. No es malo. Correcto. No es malo sentir que no te crees todo lo que te dicen. Como que yo no me la como completa. Al contrario, estamos en un momento donde pregunta, cuestiona, critica para que puedas asimilar el conocimiento a tu propia forma y a tu propia manera. Total. Creo que hace 2, 3 días creo que lo hablaba con alguien, decía, es que para mí Dios siempre fue, no sé quién me dio este ejemplo, pero es como tener un globo inflado, una caja de fósforos, tratar de meter ese globo ahí, solo va a poder caber ahí si lo desinflas. Y creo que para mí, entre más entendamos que Dios es mucho más grande que nuestra inteligencia y el tema de pensar y esto, pues lamento informarles que les dieron un cerebro. Sí. Funcional. Úselo. No sirve solo para tener el pelo lindo, no. Sirve para pensar, y si Dios hubiera querido solo seguidores, no nos hubiera dado la capacidad de razonar, el libre albedrío. Sí. Entonces creo que entender que Dios es mucho más magno de lo que yo soy y que no me cabe acá, en esta cabecita, por ende no le cabe en la cabeza al pastor de turno o a la líder o líder de turno o a mi amigo, creyente o no creyente. Cuando yo entiendo eso, creo que logro ver la inmensidad de Dios. Y otra cosa fue que hace como 2 meses me pasó, le dije a mi novio, le dije, ya no creo en Dios, no creo. Vivimos un milagro, mi abuela casi se muere, está viva, consciente, como un lulo esa señora. Tuve que arrodillarme y decirle a Dios, perdóname por dudar de ti. No creo que eso haya hecho a Dios más Dios. Dios iba a ser Dios con Heidi sin Heidi, pero a mí sí me llenó. En la medida en la que entiendes que necesitas más a Él acá que Él de ti, creo que todo fluye más. Todo fluye más. Sí. Felicita, muchas gracias por acompañarnos. Yo espero de verdad que esta historia tan bonita que tú nos cuentas, tan propia como la tuya, le sirva a cualquier persona que hoy necesite tomar decisiones hablando en temas espirituales y personales. De verdad, nosotros agradecemos mucho que nos acompañaras, la valentía que tuviste en contar tu historia. De verdad, fue algo muy bonito. Yo disfruté mucho hablar contigo hoy. No, creo que la invitación no la esperaba y llegó en el momento que debía llegar. De verdad espero, como que mi sueño de vida es que el día que yo me despida diga no me arrepiento de nada. Llevo 33 años, me arrepiento de cosas, pero no me arrepiento de haber sido fiel a mí. Espero que las personas se lleven eso, que se cuestionen, que piensen. Gracias por este espacio, te lo escribí en algún momento, se los escribí. Gracias por denunciar, porque no es los ojos puestos en Cristo y no en el hombre, no, claro, es los ojos puestos en Cristo, pero como persona creo que debo tener los ojos puestos en mí, cómo estoy impactando a otros, cómo estoy lastimando familias, cómo estoy rompiendo a la gente, y si soy parte del cuerpo de Cristo, cómo estoy llegando a sanar eso, cómo estoy siendo como Jesús, porque si hay algo que nos dejó el Nuevo Testamento es un poco entender el Antiguo como un contexto, pero ver el nuevo como este es el objetivo, y a menos de que venga otro Jesús o Jesús, no sé, y nos diga no, es que el deber ser es juzgar al otro, pues no lo hagamos. Y ya, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido muy útil para alguien en algún punto. Sí, va a ser. Gracias. Ya, gracias. Orden. Bien.